Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar, invóquenlo mientras está cerca. Aleluya, oh aleluya, oh El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la palabra nos invita a descubrir esa urgencia que nosotros tenemos en fundamentar toda nuestra confianza en el Señor. Porque el que no se apoya totalmente en el Señor construye en vano la edificación de su propio caminar interior, construye en vano, es casa sobre arena, no sobre roca, porque la roca es Cristo, es la piedra que se sostiene todo el edificio, el ensamble de lo que es la iglesia. Cristo es la roca que sostiene al pueblo de Israel en el camino del desierto de donde emana el agua. Jesús es la roca sobre la cual está construida la ciudad fuerte de Jerusalén. Jesús es la roca que mantiene los cimientos bien ubicados, así como nos recuerda el libro del profeta Isaías, porque es el pueblo de Israel el que se mantiene fiel al Señor. No es suficiente pertenecer a Israel para estar salvado, igual como no es suficiente ser cristiano bautizado para salvarse, porque si yo no vivo a diario esa confianza fundamentada en el Señor, es inútil. Mi camino interior no llega mucho, porque con el primer vendaval, con la primera tempestad, con los primeros movimientos de aguas y de tierra y de cielo, mi fe vacila y es como casa construida sobre arena. Y por eso el Señor a nosotros nos indica hoy una frase verdaderamente importante: no todo el que me diga Señor, Señor, el que me lo diga a mí, dice Él, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, esa firmeza es cumplir la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que Dios sea todo en todo, que el Padre esté en el Hijo en el Padre, y el Padre y el Hijo con el Espíritu Santo nos mueven a nosotros para que nosotros crezcamos y maduremos esa imagen interior que el misterio trinitario ha sellado dentro de nuestro corazón desde el bautismo. Y esa es la verdadera firmeza, porque entonces cumplir la voluntad del Padre como lo hizo Jesús y como lo han hecho todos los apóstoles y discípulos del Señor, es justamente realizar la construcción de la propia conciencia, la construcción del propio corazón, la construcción de su propia personalidad, de su propia vida, de sus propias decisiones, de su proyecto de vida, de su cotidianidad en el Señor, con el Señor y por el Señor. Por eso la antífona, tomada también del libro de Isaías, dice: busquen al Señor mientras lo pueden encontrar e invóquenlo mientras está cerca. Pues sí, porque el tiempo de la salvación también se va a acabar en algún momento. Ya habrá un momento donde el tiempo de la salvación habrá tocado el que ha tocado y no habrá tocado el que no ha tocado. Y el que no ha tocado no es porque no quiso ser la salvación para esa persona, sino que esa persona fue la que se negó a la salvación.
Y por eso es un tiempo de gracia, un tiempo de misericordia, un tiempo de compasión para que cada uno de nosotros se pueda convertir a Dios, para hacer así que el reino de Dios pueda crecer en nosotros, entre nosotros y desde nosotros. Y eso, como dice hoy el Señor, solo se dará cuando se cumple la voluntad del Padre. Por eso María dice, hágase en mí según tu voluntad. También Jesús en el huerto de Getsemaní dice, hágase en mí según tu voluntad, que no se haga la mía, sino la tuya. Y ahí es donde vemos en ese hágase el sentido pleno de la fortaleza de la fe de María, de la realización plena de Jesús, que nos permite a todos nosotros realizarnos en Cristo, porque es allí donde nosotros fundamentamos nuestra fe, en el camino de Jesús. Es allí donde nosotros estamos basados, en la presencia del Cristo que dice, hágase, Padre, según tu voluntad y no la mía. Nosotros todos, entonces, descubrir la voluntad del Padre es lo que tenemos que plantearnos. ¿En qué consiste la voluntad del Padre para mí en mi vida? Bueno, como dice San Ireneo, que la gloria de Dios consiste en que el hombre sea, es decir, realizar mi propia vida, mis propios actos, mis propios deseos, mis propios esfuerzos, pero todo en lo que el Señor me pide. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Nada más y nada menos. Y allí donde nosotros estamos fundando con nuestra confianza nuestro camino interior, nuestro testimonio de vida y nuestro caminar hasta encontrarnos definitivamente con Cristo al final de nuestra existencia. Por eso, queridos hermanos, este es un llamado a aprovechar este tiempo de misericordia que todavía tenemos para poder alcanzar la vida eterna. Hazlo tú también y no te quedes atrás.